La paz es muy escasa en este mundo. Tal vez por eso la invocamos sobre todo en los epitafios. Descanse en paz. Decimos resignados a que la tranquilidad se encuentre en el más allá. Vivir en paz. ¿Podemos? ¿Queremos? Frente al belicismo cultural y la crisis ecológica, ¿es necesario inventar nuevos pacifismos? Como casi siempre, las guerras proliferan, así como la violencia criminal y doméstica, el maltrato animal, las desapariciones, los trastornos de ansiedad. Paz. ¿Sabemos cómo usar esta breve y enorme palabra? Para aprender a hacerlo, convocamos otras voces: justicia, contramáquinas, laboratorios, futuro, memoria, espíritu y Datong. Espero que estén pasando una velada agradable de aquel lado de la pantalla. Les saludo con gusto para nuestro segundo episodio de 2025 y tercero dedicado a la paz, ¿no? Aunque en este vamos a sacar ventaja pues, de la polisémica del término paz para ahora llevárnoslo hacia un personaje sobresaliente, una figura que en su tiempo fue emblema de los liberales mexicanos y que sin embargo hoy en día pues, ha quedado un poco relegado en el olvido, ¿no? Me refiero a Irineo Paz, que, bueno, abuelo sin más ni menos del Nobel de ese otro Paz, y que pues fue un personaje de altas gamas, ¿no? En la cultura, en la política, muy activo. Entonces, para seguir la pista de este personaje, ¿no? y traerlo de vuelta a la historia, vaya, me acompaña hoy Ángel Gilberto Adame López, que les cuento brevemente, es consejero del Colegio de Notarios en el periodo 2021-2022, profesor titular de las cátedras de Sucesiones y Familia en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha escrito también diversos ensayos en materia jurídica e histórica. Es miembro del comité editorial del periódico El Universal, de la revista Abogacía y de Zona Paz. Y por supuesto también es autor del libro que nos va a ir guiando hoy, que es Siglo de las Luces y las Sombras. Así que, Ángel, un gusto tenerte aquí. Andrés, un placer estar aquí en el programa, en la revista de mi querida universidad. Gracias a Jorge y gracias a ti. No, pues gracias por venir a platicar, porque además, bueno, yo mismo ignoraba al personaje Irineo y ahora empiezo a tenerlo ahí. Debo decirles que el libro también lleva pues, un subtítulo que es Apuntes para una historia de los liberales en México a través de las batallas, fervores, escritos y derrotas de Irineo Paz, y que con sus, pues, ¿qué serán? 650 páginas. Más o menos. Pues se trata de veras una obra monumental en muchos sentidos. Entonces, no sé, si quieres podemos empezar por el proceso. O sea, ¿cómo indagaste esto? ¿Cómo te llamó la atención y cómo empezaste a recopilar, digamos, el material que se trasvasa ahí? Bueno, como comentaste, entre un grupo de amigos que somos admiradores de la vida de Octavio Paz Lozano, nuestro Nobel, creamos una página web que se llama Zona Paz, con el objetivo inalcanzable de tener toda la información que tuviera que ver con el Nobel. Escritos, su vida, otros personajes que escriban sobre él, su correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. En ese gran trabajo, pues la figura del abuelo es importantísima. Empecé escribiendo pequeñas notas sobre cosas que me interesaban, sobre acontecimientos concretos en la vida del abuelo. Poco a poco, al empezar a escribir estos textos, además tuve la posibilidad de conocer a la familia Paz y a la familia Lozano, primos, sobrinos del Nobel, fui saliendo más historias, más allá de la narrativa que dejó Paz sobre su propio abuelo, que fue muy importante. Surgió el gusanito de hacer algo más allá de notas en páginas web, y entonces seguí la investigación y detonó este libro que, como tú bien dices, pues terminó en un libro, no sé si importante, pero sí un libro grande,
dado que nuestro personaje vivió 89 años y le toca, quizá de ahí el tema, el subtítulo del libro, le toca vivir la consolidación del Estado mexicano en el siglo XIX. Claro, o sea, como creo que dices tú que es los 100 años definitorios de la vida de este país, ¿no? Un poco Totalmente de acuerdo. Le toca vivir. Él nace en 1836 y muere en 1924, que también creo que es un buen tema, punto para hablar, porque se acaban de cumplir en noviembre del año pasado 100 años de la muerte de don Irineo. Claro. Oye, y a ti, porque por ahí leí que te hizo revalorar la propia estructura del nacimiento y la reconfiguración de nuestro país, sin ir más lejos, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué le toca vivir Irineo? Él nace en la antigua Nueva Galicia, Jalisco, tras la independencia, un lugar de muchísima efervescencia que demuestra el mero hecho de adentrarse en la vida de Jalisco, que esa idea de que todo sucedía en la capital, por lo menos en el siglo XIX, no. Había ciertas regiones donde había maneras distintas de ver las cosas, nacionalismos, en algunos casos, en Jalisco noto mucho la cuestión clerical, pero además también una defensa del federalismo importante. Eso le hace al niño, al joven y después al hombre, estar en el centro de grandes acontecimientos nacionales. Primero esa definición del Estado entre federalismo y centralismo, la gran lucha del siglo XIX, claro. Después la intervención, bueno, de la mano con esta figura de Santana que una y otra vez está ahí presente, le toca vivir en carne propia la intervención francesa, las fuerzas imperiales llegan al estado de Jalisco, él lo arresta por primera vez la policía del emperador, ¿sí? Y después de eso, Irineo, que en su etapa juvenil fue un hombre siempre rebelde, es el primero, 1867, que se opone allá a las reelecciones de Juárez. Desde 1867 está peleando contra el Juárez triunfador de la intervención francesa, apoyando a un desconocido general de nombre Porfirio Díaz. Mira tú, porque ahorita dijiste que lo arrestaron por primera vez, entonces tuvo varios arrestos. Claro, de hecho, él presumía que estuvo 3 veces en pelotones de fusilamiento y no lo fusilaron. O sea, es una vida de aventuras. Ojalá lo haya logrado, pues si lo vemos desde ese punto de vista, quizá estamos ante una novela, un intento de copia de una novela de Salgari, de aventuras, porque la vida de Irineo, hasta antes de su consolidación, como siempre está en la contra, siempre es el rebelde, siempre, entonces su vida está al filo de la bayoneta. Vaya, que suena como peliculesca, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entonces él estaba, digamos, tramando entre política y cultura, o era polifacético. Es un hombre, de esos hombres que me parece que ya es muy complicado que surjan en estos tiempos. Hombres totales. Es un político, está muy interesado en la vida política, pero no solo es un hombre que está observando la política, sino que le interesa participar en la política, ocupa puestos públicos, pero a la vez es periodista. La prensa en México en el siglo XIX, la consolidación de la prensa, no se entiende sin la figura de Irineo Paz. Está a la altura de Francisco Zarco, pero más allá de su pluma, lo valioso de Irineo es su papel en la fundación de periódicos. Todo el siglo, la segunda mitad del siglo XIX, Irineo está con un periódico. Quizá uno de los más conocidos por la sátira, que fue un medio que utilizó mucho para criticar, es el famoso Padre Cobos, que le permite, a través de otra vertiente de Irineo, era muy bueno desde chico para la sátira a través de las coplas, de los versos, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo utilizaba, despedazaba a Juárez, a Maximiliano, a Porfirio, después a Lerdo, a través de la sátira. Fue un autor teatral, novelista, fundador de almanaques, anuarios, ¿no? Es impresionante todo lo que hizo. ¿Y por qué te digo que pienso que el hombre de hoy
ese tipo de hombres que se dedican a tantas cosas y saben de tantas cosas, me parece complejo en virtud de la especialización, de lo que tenemos ahora. Claro. Entonces, un hombre total, me gusta esa idea. ¿Será que dormía poco? Ahorita que me estabas contando estas cosas en las que se involucraba, o sea, es un personaje muy inquieto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, un hombre que, si bien es cierto, tuvo una familia más o menos numerosa en función de las familias como eran en el siglo XIX, fue un hombre que durante mucho tiempo estuvo alejado de su familia en función de ir a batallas, estuvo exiliado 2 veces en los Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo contigo, es decir, un hombre que quizá dormía poco. Leer crónicas de cómo se hacían periódicos en el siglo XIX, pues también te permite entender eso. Hasta que platicábamos cómo se hace la revista de la universidad. Imagínate en el siglo XIX, donde me parece que más que ser medios para dar noticias, eran medios para asumir posiciones políticas. Entonces eso hacía que el director de la revista, muchísimo él tuviera que redactar las opiniones, porque era su propia visión de las cosas. Claro. Y luego ya no solo, digo, una cosa es el contenido, pero también la propia producción, o sea, todo era menos automatizado de alguna manera. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Siempre Irineo, él tuvo 3 hijas, 2 de ellas le ayudaban muchísimo en el tema traducciones de textos. Es la época de la prensa en la que se publica la novela por entregas. Y entonces es muy interesante. Casi todas las cosas importantes que se publicaron en el siglo XIX en México, antes de aparecer en libros, aparecieron en la prensa, en las entregas. Uno compraba el periódico y leía su novela la novela de su elección, y después tenía que esperarse al siguiente para la continuación. Claro. Irineo fue un hombre que estaba muy atento a la cultura estadounidense, pero principalmente francesa, y entonces estaba atenta de las novedades, y ya sea él o a través de sus hijas, la famosa Amalia, que tiene mucho que ver, la tía Amalia, que después tiene mucho que ver con nuestro poeta Octavio Paz Lozano, o su hija Rosa, le ayudaban en la traducción de textos para presentarlos de manera directa a textos del francés, presentarlos al gran público lector de periódicos. Claro, sí, no, es que a veces es difícil imaginarse, ¿no? Que en su momento, pues, el periódico a lo mejor era el Netflix de hoy en día, ¿no? O sea, totalmente. como que ese era el gran medio de entretenimiento, si queremos llamarlo. Pero además el periódico era un medio, como te lo dije, de manifestar disputas, opiniones políticas, pero además era un gran medio de confrontación. Un episodio en la vida de Irineo que lo definió y marcó sus derroteros políticos es el pleito que tuvo con los hermanos Justo Sierra y Santiago Sierra. Es un pleito que termina en los llanos de Tlanepantla con un duelo a muerte en el que Irineo Paz mata a Santiago Sierra, el hermano menor de don Justo. Eso lo marca. Y si tú te enteras, que está en el libro, por qué llegan a esos niveles, todo fue por pleitos entre la prensa. Porque uno apoyaba en ese momento las tentativas de reelección de Manuel González, apoyado por Porfirio Díaz, e Irineo apoyaba a otro candidato. Pero esa discrepancia política fue subiendo de tono en las prensas, porque los Sierra también tenían un periódico, La Libertad, se echaban pullas en la prensa, y hubo un momento en que ya no aguantaron y se dirimió eso en un duelo a muerte. Qué cosa, oye. Celebro que ya no practiquemos eso de los duelos. Se nos acaba de tener el primer bloque. Ustedes no le cambien, vamos y venimos para contar algunas aventuras más de Irineo Paz. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Fíjense que estamos hablando de Irineo Paz, abuelo de Octavio Paz, un personaje rocambolesco, un personaje pues con una vida como de película, vaya, que pues a lo largo del siglo XIX fue acompañando a muchos
de los acontecimientos que definieron este país, ¿no? Vivió 89 años y les contábamos que fue empresario cultural, novelista, poeta, hombre de leyes, editor de periódicos y fundador de periódicos, luchador social, estratega político, demócrata, patriota y nacionalista y sobre todo liberal, ¿no? Y entonces estamos recuperando un poco la figura de Irineo Paz a través del libro Siglo de las Luces y de las Sombras, ¿no? Y platicando aquí con Ángel Gilberto Adame López. Y bueno, a lo mejor valdría la pena, porque estabas contando este episodio con el hermano de Justo Sierra, ¿no? El duelo. A lo mejor traer a colación algunos otros sucesos así como... Bueno, a ver, al estar en primera línea de la vida política y cultural de Irineo, conoció a todo mundo. Además, es una sociedad tan pequeña como podría haber sido la sociedad cultural mexicana. Eso hacía que, por ejemplo, por decir nombres, su plática cuando se suicida Manuel Acuña, cómo lo conoció, el trato que tuvo con él, pero además después Irineo y otro grupo de amigos pretenden erigir un monumento al poeta y por ahí hay una crónica de él junto con otros periodistas y escritores, Ángel Pola, cómo desenterraron los restos de Acuña, cómo guardaron reliquias del esqueleto, cierto ritual, porque aparte eran masones, entre todo esto la masonería era muy importante, y bueno, cómo recabaron fondos, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante. Él tuvo mucho que ver con las grandes personalidades, es decir, fue amigo de Altamirano, fue amigo de Guillermo Prieto, fue amigo de la gente que también tenía importancia. A ver, ¿qué te puedo decir además, recordando anécdotas? Irineo además fue un hombre cosmopolita. Intentó traer a México las exposiciones, alguna exposición mundial. No pudo, no había, pero sí, entonces fue un organizador de los pabellones mexicanos en exposiciones. Empieza desde la de Chicago, pero está presente en la inauguración de la Torre Eiffel, en la de 89, está después en en París, está en 1900 también en la Torre Eiffel. Entonces, también son bien interesantes sus crónicas de lo que él está viendo, que es como un corresponsal privilegiado, está comentando en su periódico lo que está viendo en estas crónicas. Yo creo que la vida de Irineo hay que dividirla en dos rubros, que quizá también marca su destino esa decisión. Él al final acaba apostando por Porfirio Díaz, es decir, tenemos al hombre rebelde, al que quiere, al que tiene cierta visión de las cosas, que está siempre en la contra Maximiliano, contra Juárez, contra Lerdo, en una primera etapa contra Díaz, como lo dije, pero después acaba alineándose con la dictadura de Díaz, acaba justificando las sucesivas reelecciones de Díaz. Eso lo hace, en mi opinión, y quizás parte del olvido del personaje, lo acaba al final no estando de acuerdo con la revolución maderista. Empieza a criticar el cambio maderista, como le pasó a muchos intelectuales de la época de Porfirio, que están pensando, este país para crecer necesita orden y progreso, no más revoluciones. Un hombre que vivió tanta revolución en toda su vida. Está metido en la bulla, ¿no? Así es, dices, ya. Y entonces ven con mucha desconfianza lo que pasó con Madero. Casi al final de su vida, sobre el 15, 16, incluso esa actitud lo que pasa después hace que pierda su imprenta, sus medios de vida y acaba en la más infinita pobreza. Entonces, algo que marca a Paz Lozano al Nobel, eso lo marca mucho en toda su poesía biográfica, recuerda siempre la pobreza en la que quedó su familia. Eso tiene mucho que ver el haber elegido o apoyado al final a Porfirio Díaz. Qué curioso, porque claro, es como que los liberales trascendieron, pero la figura de Irineo Paz no, o sea, porque un poco... Quizás sí, es decir, quizá también en ese tenor vivir tanto le afectó. Sí, es cierto, te puede meter el pie. Y bueno, y ahora pensando un poquito porque lo mencionaste, que es lo que trae a colación a lo mejor Octavio Paz,
Pues fue los años que le tocó ver. ¿Cuánto tiempo coexistió A con ver, su abuelo? Octavio Paz Lozano nace en 1914, su abuelo fallece en 1924. Vivieron poquito tiempo, 10 sí. años que al poeta en su poesía memorialística, pasado en claro, el abuelo, y no solo en la poesía, sino en sus textos que dejó sobre su vida, sí, el abuelo es muy importante. Sí. Me parece incluso que la ascendencia directa de nuestro poeta, que también puede parecer un hombre total, Sí, lo que claro. en el texto que te dije, viene directa del abuelo. El padre es como un accidente, es un heredero directo de Irineo, en función de todos estos intereses. Mira. Y 10 años que lo marcaron muchísimo. Claro. Bueno, la verdad, digo, desconozco, pero en la generación, digamos, de intermedia del papá, pues, de los hijos de Irineo, ¿hay escritores? O... A ver, él Digo, hay, como te dije, fueron 3 mujeres y fueron 3 hombres. Traductoras, sí. Ok, de esos 3 hombres, el líder de la familia, de esos, un tío de Octavio Paz, Arturo Paz Solórzano, quiso seguir la misma carrera del padre, no tuvo mayor éxito. Amigo de Limantur, pero siempre viviendo a la sombra del padre tan poderoso que tenía. Pasa mucho. Y el padre, que fue el menor de todos ellos, el padre del poeta Octavio Paz Solórzano, si bien al principio fue un reyista, apoyando a Bernardo Reyes, después el poeta cuenta la historia de que su padre fue un zapatista, acabó apoyando a Emiliano Zapata. Más bien yo lo que se recuerda de él es, el poeta, no lo digo yo, lo dice el poeta, su alcoholismo, claro. Tenía casa chica, hay una media hermana por ahí en la vida del poeta. Entonces, más bien su relación con su padre, que no tenía la estatura, que dejaron también cosas escritas, Arturo y Octavio, pero no tenían la estatura del abuelo, es más circunstancial, en mi opinión, de lo que marcó su abuelo. Ya, mira qué interesante. Oye, y para armar esta historia, pues me imagino que hay investigación hemerográfica, o sea, ¿cómo se nutrieron estas? Mira, esto páginas? tiene muchísimas fuentes. Tengo una gran ventaja, en diferencia de otras investigaciones que luego ando metido. Al ser un hombre de letras y tener un periódico, aquí nuestra Hemeroteca Nacional, pues yo tenía la manera de seguirla diario, porque Irineo platicaba su vida día a día ahí. Día a día, claro. Entonces, claro. Pues, eso me permite eso muchísimo. Es buenísimo, sí. 2, como te comenté, tuve acceso a las familias. Las familias me dieron muchas anécdotas. Obviamente los textos de Paz son fundamentales para esto. Por supuesto. Pero además tuve archivos tanto nacionales como internacionales, que al día de hoy nadie me ha dicho te faltó consultar este archivo. Incluso hay aquí cosas, tuve acceso privilegiado, porque todavía no está disponible al público, el archivo de Octavio Paz Lozano. Es lo que te iba a preguntar, ese archivo. Tuve oportunidad de acceder únicamente por lo que se refería a correspondencias del periodo. Y entonces, bueno, incluso esa parte está aquí en el libro. Y pues me permite construir la historia de un hombre de un origen humilde en Guadalajara, de altísimos ideales, que va logrando sus metas, pero que al final, si tú lo ves así, se ve la crónica de un fracaso. Qué fuerte, ¿no? Sí. Así me parece. Ahora, el dicho, lo bailado nadie te lo quita, creo que podría aplicar aquí, que, bueno, si bien a sus últimos años tuvo esa giro, pues tuvo una vida espectacular. ¿Es Aguilar? ¿Qué editorial es? Mira, es Aguilar, que siempre ha confiado en mí, y bueno, pues ojalá. Es un aporte más. Percibo que en México se está rompiendo esa costumbre que teníamos no hay, poco a poco va habiendo más biografías de nuestra historia en México. Siento que a veces nos falta algunas cosas, pero ahí vamos poco a poco, y pues esto quiere aportar algo más. Por eso también la editorial optó por este nombre, a entender vía la vida de un hombre como por qué somos como somos. El gran esquema de las cosas, sí. Sí, los 100 años definitorios de la vida de este país, con eso me gusta. Ya vamos a tener que ir cerrando porque se va a agotar el tiempo. ¿Se puede conseguir en librerías todavía? Sí, claro, Hay claro. una edición amplia.
Sí, esa es la ventaja de que me editaran una editorial así, Sí, que el libro claro. se puede conseguir Es fácil, sí. sin ningún problema. Y ojalá quien esté escuchando, viendo este programa, ay, se anime. Esto es mientras lo platicábamos, es una super película o una serie si quieres. Totalmente de acuerdo. Ya sí para es. entrar en el tenor de hoy por hoy, pues da para una serie este personaje, ¿no? Sí, hay muchas. Nicolás Echeverría, por ejemplo, estaba muy interesado. Una de las novelas de Irineo tiene que ver con este indígena también muy singular, el tigre de Álica, indígena de la zona de Nayarit, que se levanta en armas, siempre está rebelde, es un tipo rebelde en función de las injusticias que están cometiendo contra los indígenas, y después este indígena acaba apoyando a Maximiliano, y después a la caída de Maximiliano empieza una ofensiva general para ultimarlo, ¿no? Irineo tiene una novela sobre el tigre de Álica porque lo conoció. Mira Lo tú. conoció en todas estas, o sea, él escribía la historia en función de las cosas que conoció, que Ya. vivió. Pues interesantísimo. Pues se nos agotó el tiempo. Ángel, muchas gracias por venir. La verdad es que nos dejas a mí me queda con mucha imagen en la cabeza. Y ustedes, pues no dejen de buscar el número de Paz, ¿no? De la revista. Todavía está ahorita circulando. Y nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora para un episodio más dedicado a este número. Gracias por sintonizar. Buenas noches.